El tutorial de hoy es... Bien, el día de hoy estaremos aprendiendo a hacer esta ballenita squishy, así este tipo de muñequitos que sirven para desestresarse, así que espero que te guste mucho este tutorial. También estaremos haciendo otros muñecos más adelante, si así me lo dejan en los comentarios, y me lo dejas saber en los comentarios qué otros muñecos quieres que te enseñe a hacer. Así que rápidamente vamos a colocarnos manos a la obra. Tengo estas tres muñecas. La primera la hice en pasta flexible, la segunda la hice en foamy moldeable, pero van a ver, cómo se parte fácilmente el foamy moldeable después de que está muy seco. Esto no lo hice preparado, se me partió simplemente. Y tengo aquí esta otra que fue en la pasta flexible con el foamy moldeable mezclados, y me queda esta masa que también es muy flexible. Ayuda a complementar una masa con la otra, y entonces hace que me queden algunas cosas más resistentes. Por ejemplo, el foamy moldeable permite que la masa quede más flexible, más suave, y en la pasta flexible lo que hace es que quede más resistente, y entonces me permita voltearla, doblarla y que no se me resquebraje o se me parte. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es tomar una cantidad de foamy moldeable y vamos a tomar la misma cantidad de pasta flexible. Ambos los pueden encontrar ya fácilmente en las tiendas, inclusive la pasta flexible la pueden estar preparando ustedes mismos. Y lo que vamos a hacer es tomar cantidades iguales, inclusive se le puede colocar un poco más de foamy moldeable y nos va a quedar un poco más suave la masa. Y entonces la vamos a mezclar, queda una masa muy chévere, muy fácil de trabajar. Para comenzar a hacer nuestra ballena, lo que hice fue inflar una bomba y luego forrarla con este plástico vinipel para que me quedara bien la forma y no se me fuera a pegar la masa a la bomba. Y entonces estiré un poquito la masa, y luego lo que estoy haciendo es dándole forma aquí con la bolita. Voy a ir estirando hasta que me quede un orificio pequeño en el centro para luego poder retirar la bomba. Y ya entonces, después de que lo voy adaptando poco a poco. Sí es importante que en este material trabajemos un poco rápido porque se seca más fácil, se seca más rápido que la pasta flexible solamente, o que el foamy moldeable solo, se seca un poco más rápido. Y luego de que le he dado bien la forma, voy a hacer dos gotas que sean más o menos gruesitas. Ya saben, hago la bolita, luego con los dedos aplasto un poquitico en la parte de arriba para que me queden las gotas, las junto y las voy a colocar en la parte de atrás de nuestra ballena. Recuerden que este material se adhiere muy fácil y con los dedos puedo ir fundiendo. Si ustedes ven que de pronto no se funde fácil, simplemente con un poquito de agüita y con la herramienta, entonces podemos fundir. Luego de esto, lo que voy a hacer es que voy a hacer dos triángulos, más o menos como unos triángulos para la parte de las aletas, y lo colocamos ya en los laterales de nuestra ballena, y la voy a dejar secar para que podamos seguir el proceso. Después de que se ha secado más o menos unas 24 horas, lo que puedo hacer es romper la bomba y me va a quedar un vacío adentro que luego voy a llenar con algodón o lo puedo llenar con algún tipo de espuma. Yo aquí tengo un gato que hice previamente también para mostrarles el otro proceso. Lo que quiero mostrarles también con el gato es que primero hice dos bolas, hice el mismo procedimiento que la ballenita, hice dos bolas con dos bombas, una más grande y otra pequeña. Los forré y luego le coloqué las partes, los accesorios, las paticas, las manos, los cacheticos y estas cosas que realmente son muy fáciles de hacer. Y lo que voy a hacer entonces ahorita es estirar la masa que me quede más o menos del tamaño del gato. Eso es lo que vamos a repetir también en la ballena. Quise mostrarles los dos procesos para que vean las dos piezas que podemos hacer cualquiera de los dos y quedan muy bellos y muy chéveres de trabajar. Y entonces, una vez la he estirado, lo que voy a hacer es que relleno
con algodón o con espuma. He visto que algunos lo hacen con slime. Entonces se puede rellenar y luego entonces de que se ha colocado el algodón, de que lo hemos rellenado, le coloco lo que estiré en la parte de atrás y luego voy a recortar con el bisturí o con la herramienta que tengamos. Vamos a recortar el excedente. Vamos a pulir suavemente para quitar como la rebaba, para que no se vea el empate, y dejamos secar. Una vez ya esté seca nuestra pieza, entonces podemos empezar a pintarla y a decorarla. La podemos decorar con cualquier pintura, con acrílicos, podemos pintarlos con marcadores, podemos pintarlos con vinilos, con cualquier pintura que tengamos a la mano. Esa es la ventaja también de que fácilmente pega cualquier clase de pintura. Pero como ya les mostré cómo se cierra nuestra pieza, cómo se termina nuestra pieza, entonces vamos a decorar la ballena primero. La ballenita es súper fácil de hacer, es muy fácil. Con un pincel, la parte de atrás del pincel vas a hacer dos bolitas más o menos grandecitas, al lado y lado de nuestra ballena. Luego simplemente también vamos a hacer una lineecita muy suave que va a representar la boca. Y ya para terminar, con el mismo pincel por la parte de atrás y con blanco, le hacemos un puntito grande en la parte de arriba y un puntito más chiquito en la parte de abajo, y quedan los brillos de los ojos. Fácil de hacer. Para el gatico simplemente hice una rayita para los ojos, luego los cacheticos los pinté de blanco y ya, sencillo. Si tú quieres, como hacemos todo de la misma, con el mismo color, entonces la nariz la podemos pintar también con un rosadito y la boca también con un rosado para terminar nuestro muñeco. Súper fácil, súper fácil la decoración. Bien, entonces así quedan nuestros muñecos. Mira lo flexibles que quedan, los suavecitos que quedan ellos. Simplemente si tú quieres aprender a hacer también el gatico squishy completo, el video completo, entonces déjamelo saber en los comentarios. Y también si quieres algún otro muñeco squishy, entonces déjamelo saber también. Estaré preparando el video para ustedes. Entre más comentarios tenga sobre el mismo tipo de muñeco, entonces ese será el que escoja para hacer en el próximo tutorial. Espero que te haya gustado también la ballenita, y bueno, espero también tus comentarios, tu like, y que te suscribas a mi canal, y que nos veamos en el próximo tutorial.